If you love hurricanes, daiquiris, and, well, any rum cocktail, listen up. Captain Morgan's about to shake things up like never before. We're talking Bourbon Street, New Orleans, home to legendary drinks and unforgettable moments. But what if we told you the most iconic cocktails here have one thing in common? Hint, it's not bourbon. That's right, it's rum. And Captain Morgan is bringing unforgettable fun to Bourbon Street in a way you won't want to miss. Get ready for something big as we gear up for Super Bowl 59. Make sure to keep your eyes on NOLA's most iconic street. Who knows, Bourbon Street might just need a new name. Stay tuned for clues and get ready for the most legendary adventure yet. Please drink responsibly. Captain Morgan Original Spice Rum, 35% alcohol by volume. Captain Morgan Rum Company, New York, New York. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta Lo que hay que saber. México no tiene suficientes empleos para ocupar a los deportados. También la Corte rechaza la lista de candidatos al Poder Judicial sorteados por el Senado y Claudia Sheinbaum quiere su propia fábrica de semiconductores. Es viernes 7 de febrero, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Activen las notificaciones de este podcast para que estén siempre muy bien informados. Esta mañana me acompaña Luz Helena Marcos, reportera de Economía en Expansión. ¿Cómo estás, Luz? Buen día. Hola, Gonzalo, muy bien. Muy emocionada de comentar las noticias más importantes. Sí, ya en este viernes que se nos alargó entre aranceles y entre el mundo trompiano, pero la verdad es que hoy sí venimos variopinto. No obstante, arrancamos con una nota pues algo preocupante para el futuro económico de nuestro país, porque México, de acuerdo con expertos, no tiene empleos suficientes para ocupar a todos los deportados de Estados Unidos. El mercado laboral formal aquí en nuestro país, la verdad, tiene una capacidad de absorción muy limitada y de hecho ya enfrenta dificultades para emplear a la población existente. Cualquier joven en este país es testiga de ello. Sin embargo, pues ahí viene esta oleada de deportaciones estadounidense. ¿A dónde van a ir a recalar, Luz? Esa es una gran interrogante. Y es que aunque Claudia Sheinbaum se ha reunido con el sector privado y ellos han mostrado como esta intención de apoyar y de dar este espaldarazo a la presidenta, ellos han dicho que pueden ofrecer 50,000 empleos para estas personas repatriadas. Pero hay que decirlo, 50,000 empleos es una cifra insuficiente, es una cifra incluso menor que el empleo formal que se registró en enero pasado, que fue por ahí de más de 70,000. Y bueno, como decimos, pues esta cifra que ofrece la iniciativa privada, que a ver, se agradece, pero resaltamos, es insuficiente, apenas cubriría a 1.5 de los afectados. Con ese porcentaje, gracias, pero no gracias, porque en realidad hablamos de un porcentaje muy, muy chiquito. A ver, para ponerlo en perspectiva, según el Colegio de la Frontera Norte, se estima que casi 5 millones de mexicanos sin papeles en Estados Unidos están en riesgo de ser deportados y alrededor de 3.6 millones están trabajando. 50,000 ante cifras millonarias de posibles deportados, francamente no es absolutamente nada. De nuevo, ese es el sector formal. Recordemos que vivimos en una economía en donde prácticamente la mitad de la población económicamente activa, es decir, la mitad de las personas, hombres y mujeres, que están laborando en nuestro país, lo hacen en el sector informal. Y esto desata desafíos, Gonzalo, porque si regresan estas personas, pues, ¿qué podría pasar? Pues bueno, una elevada informalidad. Hay que recordar, como bien dices, México, la mayoría de su población está en este sector. De hecho,
En diciembre del año pasado, la tasa de informalidad estaba en 50%, es decir, la mitad de quienes trabajamos lo hacen en la informalidad. Uh-huh. Y bueno, incluso quienes lleguen o logren insertarse en los empleos formales, que son las personas que tienen seguridad social, pues ahora sí veremos... pues verán pocos beneficios, y yo digo que no va a ser tan atractivo porque, a ver, si tomamos en cuenta que en Estados Unidos el salario mínimo es de 150 pesos por hora. Correcto. En México está en los 280 pesos diarios por jornadas de 8, o sea, de verdad, creo que para ellos ni siquiera va a ser como atractivo. Es de verdad un reto, y aún con los 400 pesos que se ganan en la zona de la frontera, pues no, sigue siendo insuficiente para el ritmo de vida que ellos llevaban. Luz, las razones o las principales razones por las cuales millones de migrantes salieron a Estados Unidos es precisamente eso: buscar un mayor ingreso, poder apoyar a sus familias de una mejor manera. Volver al país no significa que encontrarán desafortunadamente mejores oportunidades en el empleo formal, número 1. Número 2, son menores los salarios. Número 3, los beneficios no cambian. Y número 4, muchos de ellos también huyeron de zonas que están conflictuadas por el crimen organizado, y eso también, tristemente, tampoco ha cambiado en muchas zonas de nuestro país. A ver, un sector en particular que abrió las puertas laborales para todos los mexicanos repatriados fueron las empresas de retail. Cadenas de autoservicio, tiendas departamentales y comercios de barrio han unido algunos esfuerzos para ofrecer oportunidades de trabajo a estos mexicanos, lo que, pues, pretende fortalecer el sector. También podría impulsar el consumo en el país, que es uno de los principales desafíos, pero pues también son ahí muy poquitos son muy poquitas las posiciones de trabajo. Algo que destaca, por ejemplo, asociaciones como la ANTAD, es que pues el 40% de estas personas que podrían ser repatriadas a México, pues tienen muchísima experiencia, porque justamente en Estados Unidos han trabajado en retail o en hospitalidad. Uh-huh. Y bueno, dice que algo que podríamos ver como un beneficio es toda la experiencia que podrían traer. Sí. Pero nuevamente, ¿de qué te va a servir la experiencia si aparte estás enfrentando un momento económico complejo? Porque recordemos que estamos en un año de desaceleración económica. Sí. Hay incluso instituciones que apenas consideran que vamos a crecer 0.2%, o sea, ni al 1 le vamos a dar, y pues esto va a ser complejo. A ver, yo sé que la palabra recesión le da urticaria al gobierno federal, pero está en boca de muchos analistas, con o sin aranceles. Recordemos que todavía pesa sobre la economía mexicana la sombra arancelaria. Fue una postergación de 30 días, todavía está ese riesgo ahí, lo cual pues genera incertidumbre. La gente no está invirtiendo, la gente no necesariamente va a gastar lo que tenía o lo que pretendía antes de la administración de Donald Trump. Entonces sí es una situación muy compleja la que estamos observando, sobre todo, insisto, para quienes vuelven. Hay una cosa que mencionábamos, y es además de que han trabajado muchos de estos deportados en sectores como el retail o en el uso de algunas maquinarias más especializadas, también traen habilidades. Por ejemplo, muchos de ellos hablan bastante bien inglés, lo cual, luego lo hemos mencionado en otros episodios del Daily, es una de estas habilidades como medio olvidadas, ¿verdad?, en materia de carrera. Nuestra colega Nancy Malacara ha publicado notas al respecto de cómo son habilidades que pues de pronto faltan. Bueno, veremos si también la iniciativa privada se pone un poquito creativa para poderlos asimilar. Y bueno, en medio hablábamos de una desaceleración económica, y ayer Banco de México le dio así qué empujoncito, así un envión grandotote a la economía. Yo sí me sorprendí, la verdad. Yo no esperaba una bajada de 50 puntos base a la tasa de interés. La dejaron ya en 9.5%, y el que llegó corriendo así con su voto antes de que terminara la sesión fue Gabriel Cuadra, que se estrenó, o sea, apenas lo ratifica en la noche del miércoles, y el jueves ya llega votando. ¿Y cómo votó, Luz? Pues mira, Gonzalo, es muy interesante porque él vota por recortar la tasa en 50 puntos. También. Hay que recordar, Gabriel Cuadra es un economista formado en el Banco de México. Los analistas han celebrado mucho esta nominación por parte de la presidenta por toda la experiencia. De hecho, algo que se decía mucho cuando se iba Irene Espinosa es: necesitamos un perfil que ya no venga de fuera como son el resto de la Junta de Gobierno.
ninguno de los que están ahora, a excepción de Cuadra, había trabajado antes en el Banco de México y urgían esta experiencia, sobre todo en política monetaria. Y bueno, entonces Gabriel Cuadra vota por recortar la tasa en 50 puntos. Uh-huh. Jonathan Heath es ahora el voto disidente. Él votó por nada más reducir la tasa en 25 puntos. Fíjate que esta nota esta noticia del nombramiento de Gabriel Cuadra se pasó un poquito de noche ayer porque fue ratificado ya tarde. Sin embargo, qué bueno que lo traes a colación porque efectivamente es un personaje muy aplaudido entre quienes saben mucho del tema de política monetaria, entre quienes siguen, entre los analistas financieros, por lo que dices, casi 30 años en Banco de México, un tipo con un perfil muy técnico y como ya mencionaste también, desde adentro del Banco de México, lo cual me imagino para mucha gente en esta institución dicen, bueno, vaya, o sea, hasta que voltean a ver el talento interno, ¿verdad? Que además tienen áreas y personajes tremendos, de verdad, tremendos. A ver, 50 puntos base, Luz, es prácticamente una declaración de victoria del Banco de México en el combate a la inflación. Así es, justamente es lo que dicen los analistas. Para Banco de México esto es la declaración de la victoria. Uh-huh. Estamos entrando como en un nuevo etapa de la inflación, ¿no? Porque ya pasamos esa parte de COVID, de la guerra Rusia-Ucrania, ahora estamos en una nueva etapa. Digo, Donald Trump podría venir, si quieres, a nombrar esta nueva etapa, pero es interesante porque otra cosa que es importante y que decían los analistas es, si Donald Trump hubiera puesto los aranceles, no había forma de que Banco de México hubiera recortado en 50 puntos. Ahora se espera incluso que en la decisión de marzo próximo, el Banco Central haga un nuevo recorte de 50 puntos. ¡Wow! Y así es, o sea, estos recortes agresivos todavía no terminan. Y ya hacia mayo y junio esperamos recortes de 25 puntos antes de que el Banco Central haga una pausa. Va de nuevo, 50 puntos dice Luz para marzo y después 25, o sea, ya un poquito más moderado el Banco Central lo que resta del año. ¿Qué significa esto para los ciudadanos a pie? Se abarata el costo de dinero. En teoría, Banco de México lo que está previendo es que la inflación va a continuar a la baja. No veremos estos precios o estos incrementos que habíamos observado en años anteriores, sobre todo a raíz de la pandemia. Esto va a obligar a que muchas personas gasten más, la economía se reactive y pues no entremos en una recesión o crezcamos más allá del 0. ¿Qué dices, Luz, que vamos a crecer? 0.2%. 0.2%, que es nada, pues no crecer, punto. Entonces, vaya, esa es la motivación detrás de Banco de México en ese sentido. La mala noticia, Gonzalo, bueno, y aquí, porque no todo puede ser bueno. No, es Dios a Dios quita, ya lo hemos dicho. Dios a Dios quita, exactamente. Como quienes ahorramos, invertimos nuestro dinero porque escuchamos Cuéntame de Economía, pues es muy posible que las empresas estén preparando también reducciones en la tasa de rendimientos. Puede ser desde CETES o desde estas fintechs que están dando estos altos rendimientos y que así conforme lo ha hecho el Banco de México, ellos también han reducido estas ganancias. Sí, de pronto las fintechs se dejaron de ver tan atractivas como lo hicieron hace algunos años, que llegaron con unas condiciones muy muy sexys para muchos ahorradores. Ya platicaremos de ese tema por separado en otra ocasión. Te late, Luz, porque sin duda va a reconfigurar la estrategia de muchas de estas empresas, de muchas de estas financieras nuevas que llegaron pues muy machitos, ¿no? Muy ruditos a retar a los bancos, y ahora Banco de México está bajando el costo del dinero. A ver, si ustedes estaban en redes sociales en las últimas 48 horas, las últimas 72 horas, seguramente se espantaron de pronto con alguno que otro posteo que decía que había un portaaviones estadounidense frente a las costas de Ensenada. Después había otras notas de que había aviones sobrevolando la frontera con México, aviones de la milicia estadounidense. La respuesta a todo esto es sí. Sí ocurrió, sí hay algunos movimientos en la frontera y sobre todo en aguas internacionales de México, cercanas a México.
¿Es algo raro? No, sin embargo, expertos aseguran que este tipo de operaciones se realizan ya con mayor frecuencia y serán cada vez más frecuentes como parte de los acuerdos en materia de seguridad entre ambos países. Así es, Gonzalo, y es que hay aeronaves, buques militares y navales de Estados Unidos, como bien dices, rondando la frontera, y esto porque pues forma parte de este acuerdo que tuvimos para que no se nos impusieran los aranceles. Uh-huh. Y entonces un oficial de la base naval de Coronado en San Diego explicó que la presencia de portaaviones no es inusual y otros navíos militares están navegando en la zona. Además, la Guardia Costera realiza recorridos en esta zona de la frontera, aunque en un rango de distancia de las aguas internacionales. Aunque recientemente el número de vuelos y solicitudes de vigilancia se incrementó como parte de un blindaje en la zona, es decir, vamos a verlos cada vez más cerca. Sí, y hemos visto también operaciones con algunos tipos de aeronave que no veíamos del lado estadounidense, están utilizando equipo militar que emplearon en Afganistán, en Irak, que los hemos visto más bien en zonas de guerra. Ahora hemos visto, por ejemplo, estos C-130 Hércules, aviones militares que hace algunos años transportaban tropas, llevando deportados a países como Colombia, que de hecho esa fue una de las razones por las cuales Petros aventó uno de los tweets más poéticos en la historia de X, y a la media hora me lo batearon, ¿verdad? También cambió de posición. Lo mismo está ocurriendo con este tipo de buques. A ver, no es normal, o sea, digo, es sorprendente ver un portaaviones como el USS Nimitz, que son, a ver, embarcaciones gigantescas. Además, pues son aviones militares de alta tecnología. Por ejemplo, se han avistado, por ejemplo, un Boeing P-8 Poseidón, que es mejor conocido como un cazasubmarinos, y que está siendo empleado en una estrategia de combate al tráfico de drogas a través de mar y para ubicar naves y submarinos rusos y chinos. Es otra era también en ese punto. Y es que lo que pone también un poco de... Bueno, lo que la razón, ¿no?, por la que esto está sucediendo es que, pues, con esta designación de Donald Trump, en donde dice que va a catalogar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, pues es lo que también está buscando o fortaleciendo esta vigilancia, sobre todo en lugares donde se tiene la sospecha de que están llegando embarcaciones con fentanilo o con algunos químicos que pudieran usarse para temas de narcotráfico. Sí, los expertos lo que opinan es: hay una recopilación nueva de inteligencia, se está tratando de fortalecer un poquito la vigilancia de parte de Estados Unidos hacia territorio mexicano. ¿Es eso o aranceles, Luz? Esa es la disyuntiva en la que está el gobierno mexicano. Triste, sí, sin duda. Vivimos una nueva época también. Entonces, no será la primera ni la última vez que veamos este tipo de embarcaciones o de equipo militar muy cerca de territorio mexicano. Pero bueno, entre tanto rollo internacional, de pronto se nos olvida que tenemos una elección judicial este año, una elección que nadie entiende. La verdad es que ya cuando nuestra gran colega Mariel Ibarra dice, ya no agarré la onda de todo esto, ¿verdad? Ya nadie entiende lo que está pasando, es porque la cosa está bastante grave. Y bueno, a ver, en una sesión privada, la Corte rechazó la lista de candidatos al Poder Judicial sorteados por el Senado. Se expusieron diversos puntos de vista de las ministras y los ministros, pero al someterse a votación no se alcanzó la mayoría de 8 votos que requiere la reforma constitucional en materia del Poder Judicial de la Federación. Este poder no presentará candidatos a cargos judiciales, pues al someter a votación la lista de aspirantes que fue remitida por el Senado, el Pleno de la Suprema Corte, insisto, no alcanzó esta mayoría. Eso es lo que está pasando. Yo ya me perdí. A ver, Gonzalo, y es que la lista de aspirantes que fue sometida a votación de los ministros, es lo que decíamos, el Senado ya había dado como esta palomita. Pero ¿qué pasó? Que conforme a la reforma judicial, el Comité de Evaluación debió realizar esta tómbola para reducir el número de candidatos, enviar esta lista al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, y una vez que ya fuera aprobado por mayoría calificada, pues se debió remitir al Senado. Esto debió pasar, Gonzalo, debería estar por ahí del 12 de febrero. Pero a ver,
A ver, al no aprobarse esto, el Poder Judicial se quedará, como ya mencioné, sin candidatos a contender por jueces, ministros y magistrados, o eso dice la Constitución, salvo que el Senado decida otra cosa. Es decir, puede pasar o no puede pasar. Y bueno, según un artículo 96 de la Constitución, los poderes que no remitan al Senado sus postulaciones al término del plazo previsto en la convocatoria no podrán hacerlo posteriormente. ¿Está complejo? Sí. Se sabía que esto iba a pasar, ahora sí que se les dijo, se nos dijo, y aquí estamos metidos en este desbarajuste de la reforma judicial que, de nuevo, ante los ojos del mundo nos estamos viendo un poquito mal. Así es, Gonzalo. Pero bueno, vamos a cerrar esta semana con una buena noticia con la que yo todavía tengo algunas dudas. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, la buena es que Claudia Sheinbaum, la presidenta del país, quiere poner la fábrica de semiconductores nacionales, pretende llevar a México a una nueva etapa de la cadena productiva de esta tecnología en la que pues no tenemos participación significativa, quiere que tengamos mayor presencia. Se presentó en la conferencia mañanera ayer un plan nacional de desarrollo de semiconductores que tiene como objetivo la construcción de un centro de diseño y una planta de fabricación de componentes electrónicos que incentiven la soberanía tecnológica del país. Actualmente el dominio lo tiene pues China, desde luego, Estados Unidos, Taiwán en materia de fabricación. La presidenta Sheinbaum lo que dice es, pues, metámonos a este rollo. La idea no me parece mala. El tema es esto es carísimo. Así es, pero bueno, Gonzalo, ella también quiere este desarrollo de los autos eléctricos mexicanos. También quiere carro pues mexicano. Necesitamos semiconductores, Gonzalo, si no, ¿cómo los vamos a hacer? Pero bueno, de hecho, algo que también dice es que este mismo año se va a crear el Centro de Diseño de Semiconductores con apoyo del gobierno federal y de algunas instituciones académicas como el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, la UNAM, el Politécnico y otras instituciones de educación superior. Me parece que talento existe en el país. Me parece que es muy positivo y creo que es una buena visión meterse en un sector en donde se va a jugar buena parte del futuro de la economía global en los próximos 50, 100 años. No obstante, las grandes tecnológicas justo están batallando en estos momentos por el encarecimiento tan alto que ha habido en el desarrollo de semiconductores. Y si le entramos a esto sin la suficiente lana o sin el suficiente recurso, esto va a terminar como la vacuna patria. Sí, Gonzalo, pero creo que aquí justamente está este rayito de esperanza, porque justamente en la segunda etapa de este plan, dice que hacia mediados del 2026 va a haber esta fábrica y que justamente se va a tratar de una empresa con inversión público-privada. Entonces, y bueno, van a iniciar la producción hacia 2029, pero me parece que ahora hay un discurso de colaboración con la iniciativa privada y ya no es todo lo va a hacer el ejército, todo lo va a hacer el gobierno. Nos faltaba eso, los chips del bienestar. Pero bueno, tiene razón Luz y esa es la parte positiva. También veo como algo muy positivo el reconocimiento de que México tiene y debe incursionar en algunos sectores en donde pues no teníamos ni luces, pero bueno, antes de partir les queremos preguntar a ustedes, nuestros podescuchas, ¿qué opinan de esta propuesta? ¿Le tienen fe o creen que se va a quedar en una buena intención nada más como otros proyectos gubernamentales tristemente del pasado de muchas administraciones además? Les dejamos una encuesta en Spotify como siempre, leemos sus comentarios como el de Charlie que como ayer estábamos hablando de cerveza, hoy escribió para preguntar cuál es nuestra cerveza favorita. ¿Cuál es tu cerveza favorita, Luz? Ay, la mía es la Negra Modelo. ¿Sí? Órale, mira, nada más. Sí. Mira, a mí, nacional, yo creo que la Victoria. Internacional me gusta mucho la Guinness. Sí, soy de Guinness, fíjate. Sé que no es de... Para mucha gente no le late, pero a mí me encanta. Es muy, muy fuerte para mi gusto. Nada como una mañana de rugby o de fútbol con una Guinness. Pero bueno, ya con eso nos despedimos. Muchas gracias, mi querida Luz, por habernos acompañado en este muy buen episodio de viernes. Les deseamos a todos un buen fin de semana. Muchas gracias, Gonzalo, por invitarme. Y recuerden que estas notas y muchas más
muy interesantes están en expansión.mx, así que vayan a leerlos. Y también leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Antes de partir, recuerden, este domingo también hay Super Bowl, show de medio tiempo con Kendrick Lamar. Tendremos un episodio muy, muy interesante el próximo lunes, así es que nos escuchamos la próxima semana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.